Ciudadana representante de la provincia de Azuay. Pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de los medios de comunicación. Usted nos ha convocado, presidente, a realizar un análisis social y político de los hechos acontecidos en el país en estos 11 aciagos días del 3 al 13 de octubre del año que cursa 2019. Del 3 al 13 de octubre del año 2019. Permítame remarcarlo porque me parece que algunos colegas no logran salir del año 2017, de la década 2006-2016, y realmente lo que tenemos que discutir es el contexto y los hechos acaecidos en estos 11 días. Quiero empezar mi análisis entonces felicitando al movimiento indígena y al pueblo ecuatoriano que obtuvieron una victoria que es una victoria muy importante para el país, derogar el decreto 883 para que el país abra las puertas a una discusión seria, a una discusión sensata, a una discusión responsable de cuál es el camino y cómo debemos eliminar los subsidios. No de una manera antitécnica, no de la forma improvisada, inoportuna, mal diseñada e impuesta por el Fondo Monetario Internacional como se lo hizo. Lo hizo el gobierno que está vigente, el gobierno del presidente Lenín Moreno. Esa es la raíz de la movilización popular. Y detengámonos un momento en comprender en esta asamblea cuáles fueron las características de ese paro que bien describía el colega que me antecedió en la palabra, de esas movilizaciones populares, de esas formas de resistencia legítima de los pueblos indígenas, pero también de los estudiantes, de las amas de casa, de los transportistas, de los barrios, de prácticamente la gran mayoría del país, porque todos los que estuvimos aquí pudimos presenciar en nuestras provincias, en nuestras localidades, en nuestros territorios, quiénes eran los que se movilizaron, quiénes pusieron los árboles caídos, los postes, etcétera, como parte de su resistencia a una medida absolutamente lesiva a la economía popular. De modo que aquí no nos vendamos cuentos o no creamos en los delirios que se quieren vender luego de la derrota obtenida por estas medidas antipopulares. Aquí 1.600.000 ecuatorianos en nuestro país, y no me cansaré de repetir esa cifra en esta asamblea porque tenemos que tener conciencia de lo que eso significa. 1.600.000 ecuatorianos vive con $1 al día, eso se llama pobreza extrema, y esa cifra es la cifra del INEC y la cifra de la CEPAL, no es una cifra del correísmo. Pero también un 30% de ecuatorianos, esto es casi 5 millones de ecuatorianos, viven en condición de pobreza con menos de un salario básico, con menos de $400. Miles de pequeños productores indígenas, sus comunidades, su producción, su traslado se vieron automáticamente encarecidos en más de un 100, en algunos casos 200% de su valor por el impacto inflacionario que las medidas decretadas de manera general, sin focalización, sin las variables sociales, como dice uno de los estudios y análisis que se han hecho de la carta de intención del Fondo Monetario, que no usa y desconoce las variables sociales del país, precisamente se tomaron. Y aquí un paréntesis, colegas asambleístas. ¿Por qué oponerse a debatir la carta de intención del Fondo Monetario? Esta asamblea debe discutirla, debe conocerla, debe evaluar, porque ese es el origen de la situación que ha vivido el país. Esa imposición de la Carta del Fondo Monetario que el movimiento indígena y la mayoría de la población ecuatoriana exige que esta asamblea la conozca, se sincere, se transparente y obviamente nos opongamos, porque cuando la conozcamos vamos a darnos cuenta que privilegia los grandes grupos económicos y sugiere y recomienda una serie de medidas que son claramente antipopulares. Durante estos 11 días, presidente y colegas, se encareció automáticamente a más del 100% el transporte
el comercio de víveres, los precios de todos los artículos de primera necesidad. Eso fue el detonante de la movilización masiva de todo nuestro pueblo. Luego se tomaron una serie de medidas también desacertadas que en este análisis hay que remarcar. El gobierno nacional planteó que sean los gobiernos locales los que hagan la subida del precio del transporte, para que los transportistas levanten al segundo día el paro nacional que habían decretado. ¿Y qué ocurrió con los gobiernos locales? Que ningún gobierno local pasó esa medida antipopular, por el contrario, recuerdo muy claramente la rueda de prensa de la alcaldesa Cintia Viteri de Guayaquil, señalando que ella no subirá los pasajes y que ya que estábamos en estado de excepción, lo haga el mismo gobierno. El Consejo Cantonal de mi ciudad de Cuenca se reunió y 11 de los 15 concejales se opusieron a tener que elevar y clavar un nuevo golpe a la economía popular. Y así Manta y cada uno de los consejos cantonales de nuestras diferentes alcaldías. A estas medidas continuó al segundo día el estado de excepción. Y en el estado de excepción valdría recoger en este debate la información que ha dado la Defensoría del Pueblo durante todos y cada uno de los días del paro nacional. El 3 de octubre la Defensoría exhortó a la no violencia y al respeto a los derechos humanos al Gobierno Nacional. El 4 alertó que el estado de excepción estaba promoviendo detenciones arbitrarias sin formulación de cargos. El 7 solicitó la Defensoría del Pueblo, como lo solicitó la bancada de la Revolución Ciudadana en el inicio de esta medida, la suspensión del estado de excepción para evitar la violencia y abrir el diálogo. Hubiera sido muy bueno a los colegas que han sido muy acuciosos en presentar algunos videos aquí, que hubieran podido presentar los videos del uso excesivo de la fuerza, de la represión brutal que el pueblo indígena y el pueblo ecuatoriano recibieron durante estos días. Y finalmente se culminó con la declaración del toque de queda. Estas observaciones de la Defensoría del Pueblo tienen que ser parte de la evaluación y del balance, parte de la fiscalización, señor presidente, de lo que ha acontecido en el país, de la brutal represión no conocida en el país en mucho tiempo contra el pueblo ecuatoriano. 8 fallecidos, no eran personas que pasaban por las manifestaciones, no eran personas que accidentalmente murieron, son personas que fruto de este abusivo uso de la fuerza, precisamente perdieron sus vidas. 1.192 detenidos, muchos de manera arbitraria, como lo dice el informe de la Defensoría del Pueblo. Esto tiene que ser parte del balance serio que haga la Asamblea Nacional. Por otra parte, creo que en el balance, una vez suspendido, una vez derogado el decreto 883, esta Asamblea queda marcada con una agenda muy importante. Lo que el pueblo ecuatoriano nos pidió en las calles es que debatamos medidas económicas alternativas. Claro que las hay para superar progresivamente el subsidio a los combustibles. Y yo sí quiero plantear el reclamo y la reflexión crítica a esta Asamblea que se opuso mayoritariamente y de manera quizá desinformada, por ejemplo, al programa de las cocinas de inducción, que ya le ahorra más de $70 millones al país en cuanto a importación del gas, pero que sin embargo esta Asamblea volvió a crear incentivos para los productores e importadores de las cocinas de gas. Si 1 millón de ecuatorianos transitamos a una energía limpia, la energía eléctrica, vamos a poder eliminar el subsidio del gas, presidente. Pero esas son, desgraciadamente, la doble moral con que muchas veces actuamos. Criticamos los subsidios que van al pueblo, pero nos oponemos cuando recibimos presiones de pequeños grupos económicos. Quiero cerrar mi intervención expresando, presidente, que no hay justificación alguna para que este tema, esta justa protesta popular,
se convierta en un instrumento de persecución a nuestros líderes del correísmo. Cierro pidiendo y siendo los primeros en sumarnos a que se haga una investigación exhaustiva, ojalá con peritos internacionales, del criminal atentado en la Contraloría, del atentado a Teleamazonas. Nosotros no solo no tenemos ninguna responsabilidad en ese tema que muy rápidamente y muy construidamente se ha tratado de endosarnos, sino que seguiremos hasta las últimas consecuencias dicha investigación para que se esclarezca plenamente la verdad, como tiene que esclarecerse cualquier abuso que hubiera en torno a estos días de represión, de lucha, de combate, que nos deja hoy abiertas las puertas para una agenda que el pueblo nos ha recordado. Debatamos la carta de intención del Fondo Monetario, debatamos el cobro de impuestos a los grupos poderosos y la morosidad que tenemos en el país. Evaluemos la última ley de incentivos productivos, presidente, y veamos cómo se han comportado quienes más tienen. Aquí la victoria popular tiene que abrir los cauces para nuevas iniciativas de justicia social y equidad. Muchas gracias. Era la intervención de la